en Nadie Sabe Cómo y tenemos invitados a nivel político. Ahora está con nosotros un amigo de la casa, un columnista, el señor Agapito Blanco. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, muy contentos de tenerte una vez más con nosotros. No, por favor, el agradecido y el contento soy yo. Me encanta. Bueno, los chicos se prepararon acá, tipo panel, me decían en el corte, no nos digas que estábamos atrás mirando a Alexia. Bueno, no, pero está todo bien, es un chascarrillo, chicos, la gente sabe, nos divertimos acá, sí. Pero ahora sus roles políticos. Lo tomamos como un chascarrillo, si no van a pensar que somos todos los hombres que componemos este equipo, chimpancés en celo, no es así. ¿No? La gente sabe que es un chascarrillo, pero bueno, hay que halagar, las mujeres se sienten bien cuando ven que tantos hombres las miran, así que está lindo halagar a nuestras invitadas. Pero ahora vamos con el rol político y vamos a hablar con Agapito, sabemos que tienen muchas preguntas para hacerle. ¿Qué tal, Agapito? ¿Qué lectura haces de los comicios porteños? Creo que básicamente hay un sector de la población, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, que aprueba la gestión de Macri y así quedó demostrado. Es decir, hacer otro tipo de análisis en términos de que si fue un voto castigo hacia uno o a favor de otro, me parece que yo lo analizaría desde el exclusivo punto de la eficiencia o no que pueda llegar a tener Macri en la Ciudad de Buenos Aires, y creo que en alguna medida la gente lo ha valorizado, lo ha reconocido y así votó. Todo lo demás lo dejo para analistas políticos del calibre que acá nos acompañan. Perdón, estoy buscando. Te decía, Agapito, ya están los últimos tramos de la campaña aquí en Rosario. Dentro de 10 días aproximadamente ya tendremos las elecciones. ¿Cuál es el balance que estás haciendo, que está observando la gente? ¿Son tan frecuentes esas caminatas, como dicen, o ya los problemas se conocen de hace mucho tiempo, esos reclamos habituales de la gente? Sí, obviamente. Creo que la gente no solamente lo sabe, sino que lo sufre de hace mucho tiempo. Creo que los temas son recurrentes, elección tras elección. La deuda que tiene la administración pública, sobre todo en los barrios, donde en cada elección se vuelve sobre el viejo y querido fondo de reparación histórica de los barrios, que parece que no hay manera de resolverlo, pero bueno, es todos los años, cada 2 años, lamentablemente la cosa sigue siendo la misma. Una ciudad que está disociada en algunos aspectos entre sectores y entre barrios, y en algún punto creo que también nos es hostil porque no nos damos cuenta, porque la transitamos todos los días y nos vamos acostumbrando, pero la calle realmente está rota, ¿no? Como quien dice, en todos los aspectos. Agapito, desde que tengo uso de razón escucho a la clase dirigente hablar de los problemas de las cloacas, por ejemplo, en Rosario. Sí. ¿Cuesta tanto solucionar ese problema? ¿Es tan difícil que toda la población de Rosario tenga cloaca? Pues no estamos hablando de un auto último modelo, estamos hablando de cloacas. Seguro. ¿Por qué cuesta tanto resolver ese problema? Porque no hay... A ver, tenemos que analizar que todo tiene que ver con la honestidad intelectual del político de turno o del político que nos toca que nos administre. Es decir, en resumidas cuentas, el municipio o la administración municipal, si lo llevamos al puro y exclusivo aspecto de lo que es la ley orgánica del municipio, no son tantas cosas las que tiene que hacer. Es decir, en líneas generales se tiene que ocupar de la infraestructura y se tiene que ocupar de todos aquellos servicios para los cuales los votamos y para los cuales teóricamente pagamos cada vez que ponemos dinero en la tasa municipal vigente, o cuando ponemos en lo que es el derecho de registro e inspección, o en lo que sea, todo lo que tenga que ver con la recaudación municipal. Es decir, no son demasiadas las cosas. Lo que pasa es que cuando la gente se empieza a acostumbrar a los vicios de siempre, cuando se empieza a acostumbrar a convivir con la zanja, cuando uno nace con una zanja y muere con una zanja, parecería que es lo normal, y en realidad no es lo normal. Es la locura que tiene que ver con la política en cuanto a que las cosas elementales no se resuelven y se empiezan a derivar dineros con otras cuestiones. Es decir, la Municipalidad de Rosario, si tuviera 7.000 empleados menos, que es lo que hoy por hoy le está sobrando, tendríamos nada más ni nada menos, tendríamos casi 400 millones de pesos más para hacer cloacas, pavimento, alumbrado público, para tener un buen sistema de transporte. Es decir, no es tan difícil. Pero ¿qué pasa? Por algún motivo, razón o circunstancia que todavía no logro entender dentro de la política, o quiero esgrimir explicaciones, la gente sigue votando lo mismo. Y hace 40 años que sigue votando lo mismo.
Entonces, si siempre votamos igual, nada va a cambiar. La cosa va a seguir estando como está. Tal vez sea porque hay un desinterés propio de lo cotidiano, donde la gente está tan ensimismada en sus propios problemas que se olvida de pensar que hay alguien que tiene que dirigir nuestro destino y que lo está haciendo mal. Porque si estamos así, es por los que ganaron. De la misma manera que la gente de Sydney está así y tiene una buena ciudad por los que ganaron. Entonces la diferencia no es si es buena o mala la política. La diferencia son los hombres. La diferencia son los administradores que le tocó a Sydney y los administradores que nos tocaron a los rosarinos. Y a los administradores de Rosario los elegimos nosotros, por no supuesto, la gente que vive en Sydney. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y por ejemplo las cloacas, como vos mencionabas, que es algo fundamental y lo decía Hernán. Es algo, como se dice habitualmente, que no se ve. Entonces, como no se ve, queda bajo tierra. El dinero de una obra lo destinamos a otro emprendimiento para que vos lo puedas mostrar como un logro electoral. Totalmente, porque todo es marketing político. Todo es decir, bueno, esto te trae votos, hacemos esto no nos trae votos, directamente nos olvidamos. Y como encima la gente no nos lo reclama, porque la cosa queda en decir, a ver cuándo nos van a hacer las cloacas. Pero la gente de esos mismos barrios que no tienen cloacas siguen votando esta administración. Es algo que es difícil de comprender. Pegame que me gusta. Pegame que me gusta, totalmente. Entonces, hoy Rosario tiene dos problemas con respecto a la cloaca. Las que no se hicieron y las que se hicieron hace más de 100 años, que hoy por hoy ya no existen más. Porque cuando se hicieron hace 100 años, se pensaron para los próximos 50. Entonces, ya hace 50 años que están colapsadas, ya hace 50 años que están caducas, y ni siquiera tenemos un plan para renovarlas. Entonces, si el año pasado tuvimos más de 1.500 corralitos de agua provinciales, en lo que es centro y macrocentro, este año ya vamos por los 2.200, y el año que viene va a haber 3.000 y pico, y va a llegar un punto que no se va a poder transitar más la ciudad, porque va a ser un peligro latente ir por una calle y que de repente se cae el pavimento, se hace un boquete de 5 o 6 metros de diámetro y algún auto colectivo, y Dios no quiera, alguna víctima que termine dentro de ese pozo. Agapito, hoy salió nuevamente en los diarios una noticia que a mí realmente me resulta intolerable. Otro obrero de la construcción murió. Yo sé que vos estás en la construcción. ¿Por qué no se puede garantizar la salud de los obreros que trabajan en las fábricas, por ejemplo, en las obras en construcción? ¿Por qué hay que lamentar periódicamente víctimas fatales? ¿Se puede solucionar eso? ¿Tiene solución? Básicamente la solución está en la educación, porque hay una realidad. Nosotros podemos generar proyectos de ordenanza, leyes, podemos generar normativas todos los días que atiendan esta problemática, pero todo eso depende de que una de las dos partes que intervienen sea honesta. O sea, si yo genero una ley para prohibir tal cosa y le doy la potestad a un inspector para que vaya e inspeccione, y ese inspector no solo no va, sino que cuando va, a lo mejor es arreglado con alguna dádiva, digo, por más que yo cree y diseñe, llamémosle científicamente una ley, si una de las partes no funciona, y no hay manera que esto se resuelva. Pero básicamente esto tiene dos puntas. Una es la falta de control. 12 inspectores creo que hay para controlar cientos de obras. Pero es que en realidad 12 inspectores o 20 o 200, si una de las dos patas no funciona, esto no se arregla. Es decir, primero necesitamos el control, pero segundo también necesitamos educación, porque ese muchacho o esa gente que está lamentablemente falleciendo en las obras, obviamente no se lo buscó, carecía del conocimiento necesario para analizar el riesgo que estaba viviendo, no tenía la posibilidad intelectual, ¿sí?, ni educacional dentro de la construcción, lo que se habla normalmente como la falta de oficio, para darse cuenta que estaba corriendo peligro su vida. Es decir, cuando un obrero se sube a un andamio y no se ata, es simplemente por falta de tradición en lo que es el oficio de la construcción. Hace 40 años le puedo asegurar que cualquiera que se dedicaba a la construcción tenía las precauciones necesarias para que no le ocurrieran esas cosas. Y había una transferencia de ese oficio. Y la gente mayor de la construcción le enseñaba literalmente, pero en algún momento, lamentablemente, de nuestra historia relacionada con la construcción, sobre todo durante muchos años, como no fue negocio dedicarse a la construcción, muchos de esos albañiles, de esos artesanos de la construcción, se dedicaron a otras cuestiones, abandonaron el rubro, el oficio no se transmitió, y lamentablemente si ahora no tenemos, por parte de la UOCRA, sobre todo de la UOCRA,
un servicio de adiestramiento para esos obreros que se inician o que ya hace mucho tiempo que está, pero siguen sin tener las suficientes capacidades como para, insisto, poder analizar el riesgo que implica moverse en una obra, desde los botines, desde el casco, porque no es solamente lo que uno pueda producir en la obra, sino lo que puedan producir todos los demás. Y de la misma manera que hay un caos organizativo, también hay un caos en términos de la percepción del obrero con respecto a los riesgos que corre en cualquier obra, ya sea de infraestructura o de vivienda privada. Agapito, vamos a recordar cuál es el nombre de tu lista y el número que lleva. La lista es UNIR, el número es el 56, nos tocó penúltimo en la lista, o sea que los últimos si no serán quiere los primeros. empezar de arriba, arranque de abajo, estoy ahí, de abajo para arriba, el segundo lugar. Somos una lista de demócratas progresistas que en disidencia con la democracia progresista actual, con la dirigencia actual de la democracia progresista, hemos decidido participar por otro camino. Yo a título personal renuncié el año pasado a la democracia progresista, cerré la puerta diciendo mientras, y lo digo públicamente, mientras esté Carlos Favario como dirigente en la democracia progresista, yo no voy a volver, pero seguiré siendo demócrata progresista porque la democracia progresista pasa por otro lado y no por una afiliación. En el caso de acceder a una banca la próxima semana, Agapito, ¿cuáles serían las primeras medidas, los primeros proyectos que presentarías? Básicamente nosotros en lo que estamos trabajando es un rediseño de las ordenanzas vigentes. Muchas de ellas no se cumplen, la mayoría no se cumplen, muchas que se han escrito con bombos y platillos a la hora de aplicarlas no se aplican, y muchas otras hay que rediseñarlas, hay que ayornarlas a la actividad actual, ayornarlas a lo que nos pasa todos los días, porque insisto sobre lo de antes, muchas veces escribimos cosas que quedan bien en los papeles, pero a la hora de la verdad son impracticables. Entonces, el municipio de Rosario está lleno de esas ordenanzas que no tienen en algún caso sentido. Estamos hablando de la problemática del centro en términos de el estacionamiento. Entonces estamos pensando en grandes proyectos de infraestructura para dotar al centro de estacionamientos subterráneos, que a mi modo de ver, muchos de esos pliegos ya se están diseñando para que sean ganados por 2 o 3 empresas de la ciudad de Rosario. Pero eso es otro tema. Lo que quiero decir con esto... O sea, ya se está vislumbrando... Pero por supuesto, porque no hay ninguna empresa privada que pueda abarcar con sus propios recursos obras de esa envergadura. Entonces el municipio va a salir a subsidiar, o el banco municipal, o el banco provincial. Hay negocios detrás de todo esto. Pero las obras necesarias, o la implementación de diseño de un nuevo sistema de transporte, de un nuevo sistema de edilicio y de implementación de códigos urbanos que tengan en cuenta la circulación vehicular, no existen siquiera. Entonces, un ejemplo práctico. Se habla de que faltan estacionamiento en el centro, pero por otro lado hay una ordenanza que dice que uno puede tener un estacionamiento privado en un terreno de 9 metros de frente, cuando todos sabemos que el 70% del damero en la ciudad de Rosario es 8,66. Entonces lo que no entiendo es que por 34 centímetros un vecino no puede abrir una plaza de estacionamiento. Entonces si vamos a esgrimir que es porque el vehículo tiene que hacer una maniobra más para poder meter o sacar el auto, digo, pará, eso es una cuestión de última entre el individuo o el conductor y el dueño de la plaza de estacionamiento, que a lo mejor le cobra un precio diferencial por tener una plaza de estacionamiento un poquito más incómoda. Pero de esa manera estaríamos proveyendo al área centro de mayores playas de estacionamiento. Exactamente. Tenemos en el control las imágenes de tu presentación, ¿las trajiste vos? Ah, sí, hicimos hace un par de semanas el lanzamiento de la propuesta. Si el señor director lo dispone, ya lo podemos estar viendo. Está con el audio correspondiente. En primer lugar, encabezando la lista, el señor Agapito Blanco. Y antes de dar paso a las palabras del señor Agapito Blanco, queremos agradecer esta gran cantidad de adhesiones que hemos recibido, entre ellas del ex diputado nacional, ex secretario general de la Junta Nacional del Partido Demócrata Progresista, el doctor Alberto Natale. Unión por Todos, la fuerza política que preside la diputada Patricia Bullrich a nivel nacional, envía su adhesión a la candidatura de Agapito Blanco
para estas elecciones del 24 de julio. Aunque más no sea afectivo, de echarnos una mano para estas elecciones, y quién sabe si a lo mejor ese entusiasmo puede ser mayor para que puedan continuar hacia adelante. De alguna manera quisiera estructurar esta charla en tres aspectos, que además de ser políticos son dirigentes y que son caballeros, pero son la minoría, porque si no estaríamos más cerca de Finlandia que de Etiopía, hostil, disociada de la realidad de aquellos que la circulan. La ciudad de Rosario carece de un planeamiento porque simplemente no se piensa la ciudad en términos de lo que la usamos, no se piensa la ciudad en términos de cómo somos vecinados. Muy bien, seguimos acá en Nadie Sabe Cómo. Y lindas las imágenes, todo lo que estuviste hablando. ¿Cómo se vivió esa presentación? No, muy emotivo por parte mía, sobre todo, porque bueno, es nuestra primer presentación, nuestro primer lanzamiento de un proyecto político. Entonces, bueno, había mucha gente que hacía mucho tiempo que no veía, que de alguna manera nos seguían por distintos medios y recibíamos mensajes de ellos, pero que bueno, que físicamente no lo veía. Entonces hubo muchos abrazos, ¿no? Muchos abrazos, mucho cariño de gente que bueno, que inclusive de gente que estaba un poco alejada y descreída de la política, y que a partir de estas propuestas que hemos lanzado, no solamente yo, sino otros candidatos que conforman la lista, como Nenina Aleta de Silva, una histórica dirigente y participante de la democracia progresista, con historia familiar, con una rica historia familiar dentro de la democracia progresista, con gente joven como Gastón Ogliari, María Luján Caravaca, gente que realmente le pone ganas, ¿no? Como Roxana Ángel, gente que le gusta la política, que participa en política, y que obviamente cuando lo hace desde estos espacios tan independientes y tan de pulmón, obviamente lo que están persiguiendo es un bien común, porque como yo siempre digo, ¿no? Si uno quisiera meterse en la política por cuestiones relacionadas con el interés, y es mucho más negocio entrar en el peronismo o en el radicalismo o lo que nos toca a nosotros padecer, que es el socialismo. Muy bien, Agapito, nos despedimos, te agradecemos la visita y recordamos nuevamente el nombre del sector y el número que participás en la lista. La lista es UNIR, el número de lista es el 56, y bueno, nos esperamos el 24 de julio con un voto de apoyo para un grupo de personas que actualmente lo hacen con actividad, con cultura y con necesidad de hacer algo desde un lugar independiente, ¿no? Despojado de los vicios de la política. Y de la lista, de abajo para arriba, el segundo. De abajo para arriba nos estamos en el segundo lugar. El segundo lugar está la fotito de Agapito. ¿Qué color tiene de remera? El logo es amarillo. El logo es amarillo, ahí está, para que lo encuentren en Agapito Blanco. Nadie Sabe Cómo, el magazine informativo de la tarde, con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe cómo, nadie sabe cómo.